Voz que clama en el desierto. De esta manera la Iglesia conmemora en el Evangelio a San Juan Bautista. A partir de su bautismo, del bautismo de nuestro Señor, siempre lo recuerda. Así que el día 7 de enero es su conmemoración. Y hoy, en el domingo posterior a la Epifanía, después de haber bautizado a nuestro Señor, nos anuncia el Evangelio que al escuchar el Señor que había sido capturado Juan Bautista, había sido enviado hacia el martirio, esto es el testimonio de la verdad, Cristo pasó a Galilea. San Juan Bautista era el resultado o el fruto de lo que llamamos en el Antiguo Testamento el resto fiel. Desde Abraham, desde David, en tiempo de Moisés, de Elías, de todos los profetas, el pueblo de Dios que se estaba preparando para recibir el Mesías, pero siempre se mezclaba con lo que estaba alrededor y se desviaba de lo que es la adoración verdadera. En tiempo de Moisés mientras Dios les hizo todas las bondades, quisieron adorar al becerro de oro. En tiempo de Elías querían adorar a Baal, pero siempre se quedaba lo que llamaban el resto fiel. Los pocos que se quedaron, un linaje santo, que se quedaron siempre fieles a las promesas de Dios y al pacto del hombre con Dios. De este pacto vino la Virgen Madre de Dios. De este restante llegaron José, los apóstoles y San Juan Bautista. Y como resumen de la esencia de todo este pacto del Antiguo Testamento, San Juan Bautista predicaba. La esencia de su prédica fue: arrepiéntense porque el reino de Dios está cerca, se acerca el reino de Dios. Esta es la esencia de la prédica de San Juan Bautista. Y Cristo, cuando supo que Juan había sido entregado, Él recibió toda esta carga del Antiguo Testamento, así que lo primero que predicó, anunció todo lo que esperaban en el Antiguo Testamento y dijo: este es el momento. Por eso la lectura evangélica del día de hoy nos dice que Cristo empezó su prédica con la frase, con la misma esencia: el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Esta es la esencia y la razón por la encarnación de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, hasta Juan Bautista, anunciaba que está cerca. Cristo recogió esta prédica de San Juan Bautista y con ella empezó su prédica. Pero para que al rato, en cuanto ya más los apóstoles crezcan en su conocimiento que es el Dios verdadero, que es el Mesías, Él les va a decir: el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios ya está en ustedes. Y esta es la esencia de la prédica, y por eso Juan Bautista salió al desierto, para conservar la esencia del resto, para que no se pierda la religión y la fe en cosas que son nada más de ritos y de cosas superficiales. Por eso Él se escapó al desierto. No se escapó de la gente, se escapó del pensamiento mundano. Y de la misma manera,
hasta nuestros días los monjes, más bien la iglesia separa a los monjes, ella los manda al desierto o van a los monasterios, se separan pues del mundo, no porque ellos odian al mundo, sino para dar testimonio de la esencia de nuestra fe. Nosotros sí nos olvidamos de que la esencia de nuestra fe es el reino de Dios. La fe nuestra vuelve moral, cosas buenas. Mucha gente dice, ¿por qué los monjes van a los monasterios? ¿No es mejor que se queden para servir a la humanidad, para ayudar al que necesite, para hacer obras de caridad? ¿Por qué ellos van y se recogen en la oración en los monasterios? ¿Por qué la iglesia acepta esto? Precisamente porque ella venera a San Juan Bautista, porque ellos siguen su camino. Es testimonio su salida del mundo, es testimonio no nada más para ellos, para nosotros, que la esencia no es la moral, la esencia es el reino de Dios, es el lugar donde Cristo mismo está presente. Esta es la esencia de la prédica de la iglesia. Si la iglesia se separa de esta prédica, entonces ya no es iglesia, ya pierde su esencia. Y el día de hoy hay muchos temas que el mundo busca a la iglesia para saber su opinión, tal como, a pesar de que Juan Bautista fue al desierto, pues todo el mundo llegaba con él para preguntarle su opinión. Los fariseos llegaban con él, los soldados, nos dice el Evangelio según San Marcos, que también los soldados llegaban con él, que los publicanos publicanos y los pecadores llegaban con él para preguntarle su opinión. Y hoy con la iglesia también llega al mundo para preguntar de muchos temas. Estamos en la enfermedad, muchos temas tocan la epidemia, que las vacunas, que debemos tomarlas o no, que son de bondad o no son de bondad. En realidad, la iglesia puede dar respuestas y los padres pueden dar respuestas y posiblemente diferentes. Quizás alguien se inclina a alguna opinión científica en el que dice que las vacunas no sirvan. O quizás otro padre va a decir, debemos acudir a la ciencia. Y eso es lo correcto, que la ciencia haga su labor, que los científicos cristianos den su opinión, que no se le pida al arzobispo y al padre que definan si la vacuna sirva o no, que los cristianos científicos definan eso. Eso no es un asunto de fe, aunque muchas veces hemos ido a tratar de llevarlo a un modo apocalíptico. Lo que va a unir al padre que defiende la vacuna con el padre que está en contra de la vacuna es que los dos, si no siguen predicando el reino de Dios, no están unificados en el mismo camino. Esta es la prédica de la iglesia. La iglesia habla de la vacuna del reino de Dios, de la vacuna que nos garantiza que todo lo que viene del mundo, sea lo que sea un ojo que pensemos que puede hacernos daño, sea una hechicería que se puede hacer en contra nuestra, sea una vacuna que es del 666, todo eso no nos afecta si nosotros tenemos la vacuna de la vida eterna, la vacuna del reino de Dios, que es la palabra de Dios, que es su cuerpo y su sangre. ¿Qué me va a afectar? ¿Qué miedo voy a tener si yo tengo en mi cuerpo, en mi sangre, allá está cuerpo y sangre de nuestro Señor? Esta es la vacuna de la vida eterna que nosotros buscamos y nosotros con todo el derecho les vamos a seguir insistiendo a los fieles que la busquen,
Lo demás viene en añadidura. Pero esta sí es nuestra prédica. Desde San Juan Bautista hasta nuestros santos y monjes, toda la vida de la Iglesia es testimonio de su esencia, de la esencia de su prédica. Arrepiéntense porque el reino de Dios está cerca. Amén.